Miren chicos, por estos motivos es que detesto caminar por las vías del tren. Siento que no puedo, que mi miedo particular que ya les conté me supera. Y si él no lo hubiera hecho, los que dijeron que iban a hacer no lo hubieran hecho. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy el Matancero Errante y hoy nos encontramos en un lugar épico, chicos, épico, para la historia de todo el occidente de Cuba y bueno, de Cuba entera también. Vamos a enseñarles un poco. Miren chicos, nos encontramos en la barriada de Versalles y esto que tienen delante es la mítica estación del tren de Hershey de Matanzas. Miren, lo que queda de ella. Les voy a contar un poco de su historia y vamos a intentar seguir la línea en su recorrido hasta donde podamos. Miren esto, lo que queda del tren de Hershey. Miren, para todo el que alguna vez cogió este tren o se bajó aquí en esta terminal, este parque le traerá muchos recuerdos, porque es el lugar donde se esperaba normalmente el tren o nos sentábamos los que esperábamos a alguien que viniera desde La Habana. Allí está la terminal y allí se encuentra el parque, en la barriada de Versalles. Entonces vamos a intentar seguir, miren ahí se ve, a intentar seguir todo el costado de la línea. La línea sigue ese recorrido y en algún momento se separará de este camino y vamos a intentar continuar por la línea del tren, un tramo. Miren, para nadie es un misterio y es un dato más que conocido que Cuba fue el primer país de Hispanoamérica en tener ferrocarril, el segundo del continente americano y el séptimo de todo el mundo. Entiendo que esto fue posible por su condición de colonia productora de azúcar, pero eso no lo hace menos válido y sobre todo no quita todo el desarrollo que trajo consigo. Miren todas estas casas que se han levantado aquí a la orilla de la línea del tren, pero bueno, esa línea está completamente desmantelada. Aún puede verse la catenaria unida a los postes, pero eso no tiene electricidad hace mucho tiempo. Voy a contarles un poco de la historia hasta donde recuerde y hasta donde sepa. Miren, aquí puede verse parte de la vía. Y no sé si se aprecie parte de la catenaria, mírenla ahí. Pero bueno, eso no tiene electricidad. Nosotros seguiremos este camino hasta que se separen la vía y el camino y entonces trataré de avanzar un poco por las vías del tren, cosa que no me gusta, pero lo intentaremos. Entonces, lo que les comentaba de la historia del ferrocarril. En 1916, cuando Milton Hershey abre su central ahí en Santa Cruz del Norte, que se conocería después como Central Hershey, ya Cuba ha tenido una historia ferroviaria importante, ya casi llegando a los 100 años. Ese central llegó a ser de los más eficientes del país, era enorme, yo lo vi funcionando en los 80.
Miren, en esta zona aquí ya ni siquiera está la catenaria en los postes. Y la maleza ha cubierto casi todas las vías. Esto transcurre por la orilla del río Yumurí, la margen derecha, adentrándonos hacia el valle. Entonces, como les comentaba, en 1920, que ya el Central Hercy estaba bien establecido, se abrió una línea entre Santa Cruz del Norte, ahí mismo del poblado de Hercy, y Jarabacoa, creo. Y era un pequeño tren de máquina de vapor. Pero ya en 1922, Hercy compró cochemotores Brill fabricados en Pensilvania, en el 17 creo, y sustituyeron a las locomotoras de vapor, los cochemotores, en esa primera vía Hercy-Jarabacoa. Y ya en enero del 22 se abrió la primera línea Hercy-Matanza. Fue primero que la de Casablanca. Y en octubre, creo, ya se unió Casablanca con Hercy, quedando completamente unidos. Está la barriada de Versalles en Matanza y Casablanca en La Habana. Chicos, miren estas vistas, miren. Después van a entender por qué este tren era tan, en sus últimos tiempos, en la época del turismo en Cuba, fue tan popular entre los turistas. Miren esto. Por ahí van las vías y miren esa vista. O sea, desconozco si otro tren en Cuba ha tenido este tipo de panorama desde sus ventanillas. Es un paisaje increíble, increíble. Allá al frente ven la Cueva del Indio. Y continuamos por este camino que va justo al lado de las vías del tren. No recuerdo en mi infancia que existieran estas casas aquí, pero bueno, así va transcurriendo la vida y la evolución, digamos. Bueno, aquí llegamos al punto en el que se desvían el camino y las vías del tren. Entonces yo voy a continuar por las vías del tren, a ver hasta dónde voy a ir. Y intentaré contarles algunas cosas que recuerdo, que he leído. Nos metemos aquí en las vías del tren, que como pueden ver tiene hasta un trillo hecho. O sea que es un camino que se usa habitualmente. Por ahí sigue el camino que bordea el valle de Yumurí. Y nosotros seguiremos por las vías del tren. Miren esto, miren esto. Chicos, miren, esto es como un tren, las vistas de un tren europeo. Por lo menos yo lo veo así. Vamos a seguir por aquí. Chicos, miren esto, qué curioso. Aquí la línea ni siquiera tiene los travesaños ya. O sea, se los han llevado así directamente. O están enterrados bajo la piedra, no sé. Aquí se ven algunos. Pero sin duda faltan unos cuantos. Es una locura. Oh, evidentemente son unas piezas de mampostería importantes. Me imagino que sirva para aguantar techos, etc. Bueno, chicos, aquí estamos. A mí no me gusta mucho caminar por las vías del tren, pero vamos a hacerlo un tramo, a ver, y así les cuento una historia. Miren, yo entiendo que Milton Hercy era un millonario, él fundó el imperio del chocolate, Hercy, y entonces él abrió su central aquí en Cuba, en Santa Cruz del Norte.
Me imagino que por los costos de la producción del azúcar, etcétera. Y bueno, Cuba era un país, como ya les dije, ferroviario. O sea, la infraestructura estaba en muchos lugares creada. Y bueno, era evidente que él iba a utilizar esto. Pero miren, les digo algo. Milton Hershey tuvo la orden Carlos Manuel de Céspedes de Cuba, que es el mayor reconocimiento que se le da a alguien en Cuba. Y entonces entiendan que eso es algo que tienen personas como por ejemplo Gabriel García Márquez, Nelson Mandela. Y uno pudiera pensar, por esto no me gusta caminar por las líneas del tren. Uno pudiera pensar, y no deja de ser cierto, que él solamente era un millonario intentando minimizar los costos y aumentar las ganancias, por supuesto. Pero eso no quita que haya dejado una obra importante en esta zona del país. Porque imagínense ustedes nacer, crecer, vivir en un pueblito de 5 casas en algún lugar intermedio de la llanura Habana Matanza y que usted pudiera planificarse y estar a menos de 2 horas de la capital del país, porque el tren era un reloj, chicos, un reloj. Y lo mismo regresar o ir a Matanzas o a donde usted quisiera. Imagínense que hay muchos países latinoamericanos que hoy en día están construyendo ferrocarriles para unir pequeños poblados. Y eso estaba aquí desde 1920. Fue increíble porque no solo se utilizó para cargar caña y azúcar, sino como transporte de pasajeros. Y fue muy importante. Entonces, para continuar con la historia, yo llegué a conocer los cochemotores Brill originales en la década de los 80, porque yo me crié a caballo entre Matanzas y La Habana. Nací aquí en Matanzas y de pequeño fui a vivir a La Habana hasta los 15, 16 años. Y entonces siempre me estaba moviendo entre Matanzas y La Habana. Y este era uno de los medios principales, sobre todo para los matanceros, de ir a La Habana. Y pude conocer los míticos cochemotores Brill de color rojo, muy reconocibles. Voy a intentar buscarles imágenes de archivo para que los vean. Entonces esto es un pedazo de la historia de Cuba que entiendo que no lo pueda conocer una mayoría, porque bueno, en definitiva es algo que afectó a quienes vivimos específicamente en esta zona del país. Ha sido el único tren eléctrico de Cuba. Y bueno, eso es una minoría de personas, ¿no? Y muchos cubanos nunca montaron este tren, ni lo han visto, nada. Hay documentales con muchas imágenes de archivo, pero bueno, quiero traerlo aquí personalmente para contarle la historia sobre las vías. Aquí las vías se han separado bastante del río y va entrando de lleno en el Valle del Yumurí. Chicos, miren, aquí ya ni siquiera hay postes eléctricos ya.
Nada, nada, nada. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, a partir del 59 ya todo fue cuestión de remendar y ponerle parches a los coches motores estos Brill originales. Entonces hay una generación un poco menor que la mía que no conoció esos coches motores, pero en la década de los 90 la ciudad de Barcelona donó unos coches motores de fabricación de la década del 40, creo. Eran unos coches motores muy vistosos porque tenían un color verde bonito, diferente totalmente al color rojo intenso de los Brill. Y entonces muchas personas recordarán esos coches motores, color verde con un frontal bastante reconocible. Sé que hay personas que me ven desde España y desde Cataluña. Un saludo. Y tal vez recuerden o hayan visto fotografías de este tipo de coches motores que les digo. Porque me pareció leer en algún lugar que tenían un mote muy particular. No recuerdo si sapito, ranita, brujita. Tenían un nombre, un mote muy particular por su forma y su color verde y plateado. Bueno, unos terneritos aquí comiendo y bueno, deben de mantener la hierba raya aunque sea. Ahí del otro lado puede verse la ermita de Monserrate y bueno, el río de Umurí discurre por toda esa vegetación que se ve. Hola, vaquita. Entonces, chicos, como les decía, Milton Halsey pudo haber sido todo lo millonario que ustedes quieran y su imperio era lo primero, estoy seguro de eso. Pero dejó una obra importantísima en esta zona del país. O sea, obras que no han dejado otros después que se hicieron llamar salvadores. Ha sido increíble ese poblado, el poblado de Halsey, que después le cambiaron el nombre a Reparto Camilo Cienfuegos, por supuesto. Pero que nadie nunca ha llamado de esa manera. O sea, nadie. Eso es la ciudad de Halsey, el poblado de Halsey, que fue un model town. O sea, igual que el Halsey de Pensilvania, cuya principal función era ser autosuficiente. O sea, eran unos poblados que tenían de todo. Y bueno, por supuesto, ahí vivían los trabajadores del Central. Pero bueno, antes de que hubiera Central, no había nada en esos lugares. Y después había de todo. Y bueno, ¿qué importa que el principal motivo de esta persona haya sido su propio negocio, ¿no? Su propio imperio? Así es como yo lo veo. Hay otras personas que se hacen multimillonarios y no comparten absolutamente nada. Así que esa es mi opinión. Miren, chicos, por estos motivos es que detesto caminar por las vías del tren. Porque evidentemente las vías del tren están creadas para que pasen los trenes y no las personas. Y entonces se vuelve bastante complicado. Entiendo que este es
un puente, digamos, pequeño. Hay uno mucho más adelante, el lugar al que no vamos a llegar, que cruza sobre el río Boga, que es un afluente del Yumurí. Y si quieren verlo, les voy a dejar el vídeo donde paso por encima de él y es bastante impresionante. Este fue algo pequeño, pero estoy convencido de que hay otros. Chicos, las fobias son algo increíble y difícil de explicar, porque yo nunca me he caído desde una altura, nunca he tenido ningún accidente de esa índole y las alturas me ponen mal. Creo que es el único miedo físico real que tengo en la vida. Y es una cosa que en cuanto me veo en un lugar medianamente alto, incluso lugares seguros, me da mareo, no sé explicarlo. No tiene explicación. Es una fobia, está ahí desde que nací. Y lo único que me queda es sobreponerme a ella, entender que no estoy haciendo ningún deporte de alto riesgo, cosa que jamás podría hacer, por supuesto, porque la propia fobia y los efectos físicos que causa en mí me harían fallar. O sea, entonces solo me queda sobreponerme a ello cuando entiendo que el peligro solo está en mi imaginación, como este pequeño puentecito. Pero es así, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí no queda nada, no quedan postes eléctricos, no queda nada de nada. Ni siquiera los cables tirados en el piso, absolutamente nada. Si no fuera por las vías del tren de hierro, los travesaños en algunos lugares, es como si por aquí nunca hubiera pasado un tren. Entonces miren, este tren nacía, vamos a decir que nacía porque fue el primer tramo que se inauguró aquí en Matanzas, en la barriada de Versailles, en esa estación que les enseñé. Y atraviesa toda la llanura Habana Matanzas completa, pasando por el poblado de Halsey, por supuesto, que fue su razón de ser. Yo recuerdo que se veía cuando funcionaba el central, el tren lo rodeaba y se veía todo el central funcionando, hermoso. Y de Halsey continúa, bueno, hasta Casablanca. Entonces él utilizaba unas caseticas que eran como unos apeaderos, unas casetas muy sencillas, con unos banquitos, y entonces ahí las personas esperaban el tren o se bajaban. Y entonces, debido a esto, era un recorrido que demoraba. Por eso y por, bueno, las malas condiciones en las que estaban ya los coches motores. Pero era un recorrido que normalmente podía durar hasta 4 horas. 4 horas en llegar de Matanzas a La Habana, si no se rompía. Si se rompía, bueno, a veces podías estar el día entero ahí. Pero aún así fue algo de una utilidad enorme, chicos. Imagínense, como ya les digo, nacer y crecer en un pueblito de 5 casas. Yo he visitado algunos, hay videos míos en el canal que los pueden ver. Y que usted estuviera a 2-3 horas de estar en la capital del país y de regresar, sobre todo, y al regreso quedarse a menos de 50 metros de su casa. O sea, no es poca cosa. Y en Cuba, en los años posteriores al 59, no creo que se haya construido un bien en cuanto a infraestructura superior a este, en todo lo que logró
y los beneficios que trajo para miles de personas, o sea, miles de personas. Bueno, aquí viene otro dichoso puentecito más. Es lo que hay. Yo me imaginé que esto iba a ser así. Chicos, voy a intentar cruzarlos hasta donde pueda. Si en algún momento siento que no puedo, que mi miedo particular que ya les conté me supera, me van a tener que perdonar, porque es algo que me supera, es más fuerte que yo, se los digo sinceramente. Ahora mismo no sabría describirles el pulso como lo tengo. Yo sé que para muchos hacer algo una idiotez mía, o sea, sin explicación, y me llamarán poco menos que pendejo, que es como le decimos a los cobardes en Cuba. Pero no tengo explicación para ellos, chicos, así como se los digo. ¿Qué quieren que les diga? Bueno chicos, otro puente superado. Ya les digo, este me costó un poco más que el anterior. Estaba en más mal estado, la verdad. Y era un poco más largo, un poco más alto. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Me da miedo la altura y no tengo otra explicación. No sé si haya otro más adelante, pero si lo hay y es un poco mayor que este, igual tal vez tenga que regresar. Vamos a ver, espero que no. Entonces les cuento que la última vez que yo monté este tren fue en 2016 para ir al poblado de Corral Nuevo, que es como 4 o 5 paradas después de Matanzas. Y entonces creo recordar que en 2017 el huracán Irma hizo unos cuantos estragos importantes y hubo tramos que dejaron de funcionar. Posiblemente este tramo de Matanzas hasta Hercy haya sido de los primeros que dejaron de funcionar. Fue el primero en terminarse y el primero en dejar de trabajar. Y entonces no sé hasta qué año habrá llegado alguna parte operativa del tren. Si 2021 pudo haber cerrado definitivamente lo que quedaba. Ahora no tengo ese dato claro, pero diría que el tren ya no funciona en ningún tramo. O sea, el único tren eléctrico de Cuba creo que ya dejó de estar operativo al 100%. Miren, no quisiera equivocarme, pero eso que hay ahí adelante es lo que queda del primer apeadero que había después de Matanzas. Y se llamaba Los Mangos. Así mismo es. Fíjense lo que les digo. Que aquí prácticamente creo que hay una sola casa por aquí detrás. Y no se ve más nada. O sea, imagínense vivir en un lugar como este, que ya les digo, no veo ni siquiera casa. Y tener acceso a un tren que iba hasta La Habana. Miren esto. Así eran los apeaderitos con su techo, su escalera. Tenían unos bancos adentro. Increíble, increíble. Este no tiene ya nombre, no tiene nada, pero yo recuerdo. Y les puedo decir que se llama Los Mangos. Y chicos, esto en el tren era algo así como a los 3 minutos de haber salido de
de la estación ahí de Versailles, ya el tren paraba aquí ya, Los Mangos. Así que se podrán imaginar la duración total del viaje. Ya les digo, 3 horas, 4 horas funcionando bien. Muchos de estos apeaderos dejaron de estar funcionales. Ustedes saben, cuando era niño sí paraban todos ellos, todos y cada uno de ellos. Pero poco a poco fueron eliminándose algunos y este fue uno de los primeros que el tren dejó de parar ahí, y yo diría que con razón. Y la próxima parada es el poblado de Mena, que es donde vamos a terminar esta caminata. Y sí es un pueblo, digamos, el primer pueblecito medianamente grande después de Matanzas. Y bueno, eso sí fue parada obligatoria del tren, diría que hasta sus últimos momentos. Bueno, creo que hay otro paso elevado más aquí, pero diría que no es tan problemática. Vamos a ver, los travesaños de madera no lucen mal. Aún así me da lo mío, no se creen. No tiene una gran altura y no hay agua debajo ni nada. Así que debo pasarlo sin problema, lo más rápido posible. Perfecto. Mira, entonces yo quiero contarles cuál es mi sueño, porque no creo que deba perderse algo así. Si algún día Cuba es un país, digamos, que normal, yo sueño con que alguien invierta en este tren nuevamente, que creo que lo más difícil siempre va a estar ahí, que es el camino como tal, la vía, que me imagino que haya tenido que sortear muchísimos obstáculos, elevaciones, ríos, y bueno, esa infraestructura ya fue hecha hace 100 años exactamente. Entonces yo me imagino, chicos, un tren con 3 vagones, 3 coches motores, uno de ellos que sea cafetería y restaurante, y entonces que bien temprano en la mañana salga el tren desde Matanzas hacia La Habana, un tren expreso rápido, sin muchas paradas, y así que muchas personas que viven en todo este intermedio puedan llegar temprano a La Habana, hacer trámites, a trabajar, etc. Y luego al mediodía el tren regrese un poco más despacio, ¿saben? Con otro precio incluso, que incluya un almuerzo, un viaje panorámico de turismo, porque les voy a comentar algo. En las últimas etapas del tren, cuando ya abrió el turismo en Cuba, etcétera, chicos, esa estación ahí estaba repleta siempre de extranjeros, siempre. Ya para los cubanos y los matanceros que utilizaban el tren como una necesidad, que ya estaba en muy mal estado, o sea, el viaje demoraba mucho, el confort era mínimo, era como una, ¿saben? Una necesidad, una tortura. Y aún así, eso siempre estaba repleto de extranjeros que cogían este tren por placer. Y yo entendí eso muchísimos años después. O sea, porque es que los paisajes por los que atraviesa este tren son increíbles. O sea, increíbles. Entonces me imagino ese tren nuevamente funcionando con estos varios enfoques, ¿saben? Un viaje express rápido por la mañana de Matanzas hacia La Habana y que por la tarde regrese desde Casablanca hasta Matanzas. Y unos viajes intermedios con almuerzos y más espacios, ¿saben? Pudieran tener guías de voz, porque esta vía atraviesa una historia importantísima de Cuba, o sea, muy importante.
de la historia ferroviaria de Cuba, azucarera, social, desde todos los puntos de vista. Y bueno, ojalá que algún día alguien, si eso fuera posible, invirtiera en esto, porque ya funcionó una vez y yo estoy seguro que volverá a funcionar. No tengo ninguna duda al respecto de eso. Ojalá se pueda. Oigan, les voy a contar algo curioso, que para muchos que me están viendo, que una gran cantidad viven en Estados Unidos, esto les va a parecer una locura total. Pero hasta hace poco yo nunca había probado los chocolates de Hershey. Y al contrario de lo que muchos pudieran pensar, que su chocolate más famoso son los Kisses, Hershey's Kisses. Me disculpan la pronunciación. Pero yo el que probé, chicos, es una tableta de chocolate oscuro. Si encuentro una imagen, se las voy a poner aquí en edición, porque si mal no recuerdo, se llamaba Dark Special o algo así. Y bueno, fue algo que vine a probar por primera vez hace poco, unos regalos que nos hicieron. Y tengo que decirle que es el chocolate más rico que he probado en toda mi vida. O sea, ese particularmente, Dark Special creo que se llama. Y he probado, por supuesto, otros chocolates, bombones, que si está el Ferrero no sé cuánto. No. Ese es el chocolate más rico que he comido en mi vida, en cualquier formato, de cualquier tipo. O sea, entiéndanme que a mí no me patrocina nadie, esto es un canal muy pequeño. O sea, lo que les estoy diciendo es mi opinión real, verdadera y auténtica. Ese es el chocolate más rico que he comido en mi vida. No sé si lo vuelva a comer algún día, porque, bueno, imagínense ustedes allí, eso es un problema. Pero me alegro haberlo comido. Y sobre todo con la tremenda historia que tiene ese nombre, Hershey, en Cuba y en esta zona del país y en mi vida, en mi infancia. Bueno, ahí les fue una nota que no sé si es curiosa o es triste. Oigan, veo como una cerquita y no sé si es que alguien ha intentado parcelarse las vías del tren a su propiedad privada. No dudo nada, porque cuando hay abandono hay todas esas cosas. No está cerrada, pero diría que si quisieran cerrarla. Oigan, algo que siempre me ha llamado la atención han sido las señales ferroviarias, por lo menos las que se usan aquí en Cuba. No sé si eso será universal, estándar o qué, pero no hay forma de que yo pueda interpretar por mi cuenta lo que significa eso. Si menos velocidad, si es que hay un puentecito más adelante, no lo sé. Lo único que puedo decirles es que estamos llegando al poblado de Mena, que me parece que tiene su casetica, su apeadero intacto. Vamos a ver, ojalá. Y así puedan ver el tipo de
de casetica de las que les hablo. Oigan, realmente lamento mucho que estos vlogs solo muestren destrucción y cosas que fueron y que ya no son, pero es la realidad. Es la realidad, no puedo mostrar otra cosa. Miren, aquí ya no vean nada, no vean los postes eléctricos, nada, los cables, nada. Que ya les digo que si hubieran cables, tal vez yo no estuviera caminando por aquí. Porque si mal no recuerdo, esta línea utilizaba 1200 voltios, corriente directa, si mal no recuerdo. Tenía varias subestaciones eléctricas para él y creo que utilizaba ese voltaje, se podrán imaginar. Chicos, no les había comentado sobre los accidentes que tuvo este tren, que no fueron tantos como pudiera pensarse. Lo que pasa es que el tren en sus últimos tiempos tenía tan mal funcionamiento que a veces se soltaban los cables y se prendía fuego y bueno, aquello era una locura. Pero accidentes ferroviarios serios, creo que tuvo uno, si mal no recuerdo, en el 23, que eso fue, bueno, poco después de haber abierto al público, en el que sí hubo un choque frontal entre el que iba para La Habana y el que venía para Matanzas. Porque siempre, no se los mencioné, pero siempre estaban en funcionamiento en ambas direcciones. Matanzas Habana y Habana Matanzas. Y como es una sola vía, el cruce ocurría en Hercy. O sea, en Hercy había una bifurcación y entonces el tren que llegaba primero tenía que esperar a que llegara el otro. Entonces continuar viaje y así. Que si salían en tiempo, me parece que el de Casablanca a Hercy llegaba primero. No era exactamente la mitad del camino, pero muy cerca. O sea, no es que hubiera que esperar mucho. Salvo que uno de los dos se hubiera roto, por supuesto. Que eso sí era un problema. Entonces, les decía que ese accidente del 23, si mal no recuerdo, si lo estoy diciendo mal, se lo rectifico en edición, que sí hubo un choque frontal importante y bueno, sí hubo pérdidas serias de vida, etc. Y creo que después en los 90 hubo otro que involucró un cruce de carretera, involucró un camión. No sé si hubo pérdidas más allá de lo material. Pero esos fueron los accidentes como tal. Ya les digo, el tren tenía sus situaciones a cada rato y uno podía a veces asustarse dentro de él, porque a veces se soltaba la catenaria, que es la vía eléctrica, y podía, ¿saben?, causar una impresión importante con el fuego, las chispas, etcétera. Pero bueno, no constituían accidentes propiamente dichos. Bueno, aquí ya aparece un camino a lo largo de las vías, así que puedo caminar un poco mejor. Ya les digo, a mí no me gusta caminar por las vías del tren, pero bueno, quería contarles esta historia in situ, porque de lo contrario se vuelve en imágenes de archivo. Ahí a lo lejos se ve ya la casetica del poblado de Mena, así que está en pie. Se las voy a poder enseñar bien para que tengan una idea de cómo eran, dónde las personas esperaban este tren. El poblado de Mena,
Es el primer poblado propiamente dicho después de la terminal de Matanzas. Porque el otro que les enseñé, Los Mangos, eso era un apeadero que dejó de estar operativo siendo posiblemente yo niño o adolescente. Sí tengo recuerdos del tren parando ahí porque, ya les digo, montaba mucho este tren muy pequeño con mi abuelo y él me contaba los nombres de las paradas, se las sabía todas de memoria. Y recuerdo que esa de Los Mangos funcionaba. Pero también entiendo que haya dejado de funcionar porque es que ahí no hay ni casa. Miren, aquí hay otra señal que dice 85. Pero bueno, ahí me atrevería yo, vaya, no sé si... Porque este tren jamás alcanzó esa velocidad, así que velocidad no es. Así que lo otro que se me ocurre es que estamos en el kilómetro 85 desde Casablanca. Es a lo que le encuentro más lógica y sentido. Aquí hay otra señal que está bien oxidada y deteriorada, pero sin lugar a dudas pone Mena. Y Mena es este poblado de aquí, que tiene su casetica. Y vamos a verla bien de cerca. Este es el tipo de aldeas, chicos, por llamarlo de alguna manera, que nos podemos encontrar a lo largo de toda la llanura de Habana Matanza. Ven, este es particularmente grandecito, ¿saben? Normalmente son un poco más pequeños. Sí, digamos que es un pueblo, está muy cerca de Matanza, a solo 4 kilómetros de Matanza está. Y entonces eso lo hace ser un poco más grande. Pero normalmente este tipo de pobladitos son más pequeños. Y me parece brutal que durante muchas décadas estas personas hayan podido acceder no solo a otros poblados más grandes como el mismo Hercy o Jibacoa, sino a la misma capital del país. Y prácticamente sin moverse de sus casas, porque entiendo que si no hubiera existido este tren, por ejemplo, desde aquí hubieran tenido que ir primero a Matanzas y luego, bueno, las opciones que hubieran. Pero este lugar, porque está a 4 kilómetros de Matanzas, pero se imaginan otros, y este tren atraviesa lugares bien intrincados, es hermoso, es un recorrido hermoso. Y yo quisiera que algún día las futuras generaciones de cubanos y de personas de aquí, al menos del occidente, pudieran disfrutarlo nuevamente. Incluso mejor todavía porque la tecnología ha avanzado, el confort, la comodidad. Yo creo que vale la pena, que sería una inversión que quien la hiciera no solo le traería resultados económicos, sino diría que satisfacción personal por haber tenido un logro social importante, de haber recuperado esto que hizo Milton Hercy hace 100 años y que por los motivos que han sido, que lo llevó a hacerlo, lo hizo y muchas personas se beneficiaron. Y si él no lo hubiera hecho, los que dijeron que iban a hacer no lo hubieran hecho. O sea, así de sencillo, se los puedo asegurar. Estas personas no tuvieran ningún tipo de acceso directo a
a ciudades importantes de aquí del occidente del país. Miren el apeaderito, la casetica del tren. Esta ahí la pone en Mena, que era la primera parada realmente importante del tren desde Matanzas. Todas son así, todos los pueblos hacia el occidente, desde Matanzas hasta La Habana. Déjenme ver si se las puedo enseñar mejor por dentro incluso. Miren la escalera, la plataforma que estaba por supuesto al mismo nivel del tren. Allí está, chicos, miren. El apeadero de Mena. Todas eran así, miren, con su banco. Ahí está, las personas esperaban aquí el tren. Con sombra. Y allí la plataforma. Que esta plataforma, ya les digo, estaba a nivel del tren. Y era muy fácil de acceder a él. La vía continúa hacia allá. Increíble. Esta está en muy buen estado de conservación. Entonces, chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya sido informativo, que haber tocado la fibra de la nostalgia a algunas personas que como yo pudieron disfrutar de este servicio, del único tren eléctrico de Cuba. Y entonces, si quieren saber qué hay hacia allá, les voy a dejar dos videos que tengo que utilizan esas rutas, algunos uno de caminata y otro incluso de acampada en un lugar precioso que está cerca de esta zona. Les voy a dejar los dos videos, no se lo pueden perder. Y nos vemos en una próxima aventura, chicos. Hasta la próxima.